Concepción, de Asunción, el Día del Niño Paraguayo, aunque tenga un antecedente un poco trágico, ¿verdad? Después de estos días recordamos el Día Internacional del Folclore, claro, lógico, incluyendo también a nuestro país. El próximo domingo es el Día del Idioma Guaraní, porque en la Constitución de 1967 fue reconocida como una lengua nacional y en 1992 otro trabajo importantísimo del cual ya formó parte nuestro disertante de esta noche y él va a hablar de eso, ¿verdad? Y el 27 recordamos el Día de la Guaraní. Ese día nació José Asunción Flores, su creador. Y claro, verán, para darle un día especial, ese día nació José Asunción y nosotros vamos a celebrar 99 años de la creación de la Guaraní. O sea, vamos a entrar en un año en que vamos a celebrar el centenario de la Guaraní. Y les quiero contar más. Paraguay presentó un pedido a la UNESCO para que la Guaraní sea declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad. Así estamos esperando la resolución de UNESCO para que realmente sea reconocida. Este ritmo creado de una manera autóctona por este gran músico paraguayo José Asunción Flores. Y si hablamos de religión, hay que decir, ¿verdad? Celebramos el día de San Lorenzo, el día de San Roque, el día San Roque, ¿verdad? Celebramos el día de San Ramón, terminamos el día de San Ramón, Santa Rosa antes y San Agustín el 28. A propósito, hay un hermano aquí que va a cumplir 70 años el próximo 28. No le voy a decir quién, pero vino de Concepción. ¿Ok? Así es que ya no me pregunta más hoy la farra con Pujana. Ayer me pagaba belleza hoy. Bien, quiero agradecer de corazón la presencia de cada uno de ustedes en nombre de la organización, la Asociación Caballeros del Templo. Hoy nos une la cultura y la fraternidad. Hablando de fraternidad, para que la pasemos mejor, les invito a pasar por la cantina. Como estamos entre hermanos y invitados especiales, entonces cada uno es bienvenido a dirigirse a la cantina, pero antes, en esa cantina, allá está la parte de bebidas, sí, al fondo tenemos los comestibles, ¿verdad? Riquísimos asaditos o espetiños, como le decimos aquí en la frontera. Las bebidas tenemos el shot, 10.000, agua, 5.000, gaseosas, 5. El espetiño está 2 por 10.000. Si está a 10.000 cada uno el espetiño ahí en su mesa, ese está mal. Es 2 por 10.000, así que aprovechen. Una bandejita de saladitos típicos es 15.000 guaraní. Ahí hay pastel nativo, payaguamanca, de todo. Chicharrón huití entero, oílo. ¿Ok? Así que sean bienvenidos, siéntanse en casa. Bueno, llego a voy a dejar a doctor David Galeano Oliveira B. Hay que hacer en Piazza, pero allí por el caje sea impuestería eso. Aunque más vamos a hacer de ahí, porque mira, esa pura empatada y ya me olvidé. Pero a mañana le voy a dar a conocer un poquito de la biografía de nuestro ilustre visitante de hoy en la parte cultural, quien va a hablarnos sobre la actualidad del idioma guaraní. Es el doctor David Abdón Galeano Oliveira, paraguayo. Nació en febrero del 61. Él es casado, tiene hijos, es paraguayo, ¿verdad? Él obtuvo el título de profesor de lengua guaraní en 1980 y posteriormente se graduó como licenciado, magíster y finalmente como doctor en lengua guaraní. Se hizo militante de la lengua guaraní cuando estudiaba en la secundaria. Muy joven, en 1978, fundó
junto a otros compañeros, la Academia de Lengua y Cultura Guaraní del Colegio Nacional de la Capital, la primera academia estudiantil de nuestro país, de la cual también fue presidente en el 79. Es actualmente presidente y director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, del cual fue fundador en el año 1985. Además, es profesor titular en varias carreras y facultades de la Universidad Nacional de Asunción, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía, Politécnica, Enfermería y Obstetricia, Ciencias Exactas y Naturales y Ciencias Económicas. También es uno de los primeros 15 miembros de la Academia de Lengua Guaraní, creada por ley de la Nación e instalada por el gobierno paraguayo. A no dudarlo, es el promotor más importante de la lengua y de la cultura guaraní en los últimos 30, un poquito más de años. Hoy su gestión trasciende las fronteras y es reconocida y requerida en toda la región de influencia guaraní, Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, donde lleva a cabo varios emprendimientos a favor del fortalecimiento del guaraní. Participó directamente de los procesos de oficialización de la lengua guaraní del Paraguay en 1992, incorporación del guaraní al sistema educativo paraguayo con la aplicación de la enseñanza bilingüe desde 1994, promulgación de la Ley de Lenguas en 2010. Recibió numerosas distinciones por su brillante trayectoria. Además, es antropólogo, investigador, escritor y también traductor. Él es el profesor de Católica de Suena, doctor la Guaraní de Iguay, pero hay bruta que te llegue. Vean que llegue y ande paraguayo que guarala tu chaveva de elevación. Ahí está, PTI y gente hay bruta. Da el mínimo de jala, ahí está su de Caraí, David Galeano Oliveira. Un aplauso de bienvenida para nuestro siguiente invitado es nada más y nada menos que uno de los más grandes cultores del requinto. Él es Juan Panchi Duarte. Se inició en la guitarra y en el canto aproximadamente a los 11 años, teniendo como su primer profesor a su padre, Luis Antonio Duarte, director del recordado trío Los Tres del Guairá, a partir del cual se fue formando con otros profesores quienes influyeron dentro del proceso académico, estudiando cultura, guitarra popular y clásica, como así también piano. Fue conformando varios grupos orquestales, como también de rock, que en gran medida fue abriendo su panorama musical. A esto se suma luego sus estudios de armonía y jazz con el conocido Cookie Ray, que tuvo un efecto muy significativo en su preparación en relación a la guitarra popular. Estudió canto popular con Óscar Carballo y canto lírico con la profesora Ñeca González. Comienza a partir de los 15 años a ser guitarrista de diferentes bandas musicales de corte social para entretenimiento. En el año 2000 se lanza el trío San Valentín, de quien actualmente es el director, realizando presentaciones a nivel nacional e internacional. Algunas de sus presentaciones: 2017 emprende una gira por Sudáfrica, donde gracias al éxito obtenido, una importante compañía musical, la Fantasía Records, produce el disco Spanish Guitar. 2008 presenta su CD Guitarra Guaireña en 4 ciudades importantes del país, acompañado por Juan Cancio Barreto y el trío San Valentín. Cabe mencionar que dichos conciertos fueron posibles gracias al apoyo de Fonteca. En el 2009 presenta su DVD Guitarra Guaireña. En el 2010 representa a Paraguay en el Festival Iberoamericano realizado en Washington, D.C., Estados Unidos. En el 2011 representa a Paraguay en el Festival Internacional de Guitarra de Anthony, Francia. En el 2012 también representa a Paraguay en el Festival Internacional de Corumbá, Brasil.
En el 2012 se presenta en el Teatro Simón Bolívar de San Pablo junto a Renato Teixeira. Del año 2013 al 2015 representa a Paraguay en el Festival Nacional del Chamamé en la ciudad de Corrientes, Argentina. 2015 y 2017 realiza presentaciones en las ciudades de Lima, Trujillo, Perú, a instancias de la Embajada Paraguaya. En el 2018 presenta su material didáctico Repertorio de Guitarra Popular. En el 2020 realiza una gira con el trío San Valentín, realizando conciertos en cruceros por las costas de Perú y Chile. En el 2021 presenta su curso tutorial de ritmos paraguayos por streaming con el apoyo de Fondem. En el 2022 realiza charlas sobre el requinto con los referentes principales de este instrumento, Rigoberto Arévalo y Juan Cancio Barreto. En el 2022 es elegido como presidente de la Asociación de Requintistas del Paraguay. Desde el año 2011 hasta el 2015 se desempeñó como director de la Escuela Superior de Artes y Desarrollo de Talentos Ramón Mendoza, dependiente de la Universidad Nacional de Caguazú, en la ciudad de Coronel Oviedo. Actualmente se desempeña como director de varias academias de música en instituciones municipales y privadas en el interior del país. Él es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Católica, tiene posgrado en didáctica universitaria, es técnico en electrónica por el SNPP, profesorado en lenguaje musical, como ya dije, tiene cursos de piano, profesorado en educación artística, tiene profesorado de canto, jazz y armonía. Señoras y señores, el gusto de recibir esta noche para abrir nuestro momento cultural y musical a Panchi Duarte. Esos mismos aplausos voy a pedir para su acompañante, otro gran guitarrista, Martín Ortega.
continuación el gusto de recibir al profesor doctor Caraíla Galeano Rivera. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Chico, un placer. Muy buenas noches para todos. Más adelante explicaré. Bueno, estamos acá con mucha alegría para compartir con ustedes esta velada cultural. Y yo particularmente muy agradecido a los caballeros del templo por esta invitación y sobre todo por poder compartir con un gran artista paraguayo, una figura excepcional, con el requinto como sin duda lo es nuestro querido Juanchi Duarte. Y también compartir acá con tanta gente conocida, con tanta gente amiga. Yo creo que esta es una noche excepcional. Están varios artistas sentados acá. Yo creo que vale la pena un aplauso para todos los que están en esa mesa del fondo. El idioma no existe sin el arte. Y podríamos decir, por el lado contrario, el arte tampoco sin el idioma. Las escuelas de Coca-Cola, las tres me han llamado de escuela, o pura gente me ha guardado que eran un niño por la media, guaraní me ya, a ver, en la primera vez y ya que recordaste que estaba cumpleaños, se dio un gran guaraní hablante, el querido Agustín, en anticipo ya para él de su día de cumpleaños, muchas felicidades. Estaba bien, ahí está Agustín para él. Bueno, no todos los días se cumplen 70 años, así que, claro, yo lo recuerdo. Y quiero, de una manera muy especial, frente a todo, con todos ustedes acá, al empezar esta conversación que quiero hacer con ustedes, rendir un homenaje a 4 personas que están sentadas acá en la mesa, que son de acá de la Mambay, que hace años que trabajan, lo hacen con mucha voluntad y lo hacen dentro del tiempo que disponen. Son acá la profesora Marcelina, la profesora que está con él, el profesor Vidal, son nuestros héroes del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Tienen 30 años trabajando por la promoción y la difusión del idioma guaraní, así que les pido un aplauso para Guaraní es un barrio que baja de fuera y puedo repetir que es un trabajo bastante, también a veces complicado, ellas, en particular van de acá, por ejemplo, a Bellavista Norte, a Capinambao, donde tenemos mucha gente estudiando guaraní. Aremima, de todos los amigos que están en la mesa, de los músicos, seguramente todos van a recordar a un gran trabajador cultural que en vida fue Rudy Torres. Y Rudy Torres nos acompañó muchas veces acá a la Mambay a realizar festivales, a trabajar en los cursos, a capacitar a la gente. Y hace un momento estaba hablando con el rector de Reina y le estaba recordando algo que para mí siempre me llamó mucho la atención, que recorriendo Paraguay en la zona de frontera, yo cumplo este año 50 años vinculado a Guaraní. Yo empecé a los 13 años, como escucharon, en el Colegio Nacional y de allí hasta ahora seguimos trabajando. Y nos tocó recorrer todo el Paraguay. Ustedes cojaban el Guaraní Muñeca, la Icuremana Muñeca, Ñembo Curuguape, la Pepa y Guaraní Muñeca. Jabe, Muñeca de Tony Guaraní. Y le decía al doctor Ferreira que algo que me llamó la atención es que acá se produce el fenómeno de lo que llamaríamos un yopará, pero del portugués y el guaraní. Y de las cosas que a mí se me quedaron grabadas, por ejemplo, la Cuase Pineu. Venía una vez de Bellavista Norte, iba ahí, veamos la tapeo, en Google, la de Marica Loca, y tuve de Cachaca. Ahora por ahí van a niños, por ahí de Jata Lanzonete, Guaraní, portugués negro. Y de Malabo Lazaría, Maurina Peorina, de Guaraní, yo fui de empezaba. Cosa que no ocurre, por ejemplo, en la zona de Ciudad del Este, donde sí hay lo que comúnmente se llama la mezcla del portugués con el español, el portuñol. Pero acá notablemente se da ese fenómeno, hay una fuerza mucho mayor del guaraní.
siempre entra la pregunta, la gente ni siquiera vive con la Biblia. Creímos en Irapuato y Catumía, vive en Canamá. No tenemos que perder de vista que cuando llegan los conquistadores acá, ya el guaraní era la lengua del reducido. El que venía con las armas, el que vino a imponer, fue el español. Sin embargo, pasó un cierto tiempo y los misioneros, los que llegaron acá, jesuitas, franciscanos, mercedarios, dominicos, de Boacá, y católicos que convoqué, mi guaraní, pero castellano. Nos pudieron catequizar en castellano y en algún momento ellos como que tiran la toalla y dicen, acá no hay caso. Y allí surge la disposición de la corona española que les dijo a los sacerdotes que estaban acá que busquen la lengua más general, que los brasileños dicen la lengua geral, y esa lengua resultó ser el guaraní. Entonces todos los procesos en adelante obligaron al conquistador a aprender guaraní. El guaraní se empoderó de ellos. No pudieron soportar acá este medio guaraní, tuvieron que aprender. Y allí vienen los Montoya, vamos a encontrar acá en la zona de Brasil al Restivo, ¿verdad? A mí yo guaraní. Montoya escribió el arte y vocabulario y era un texto con conocimiento de gramática, sobre todo dirigido a los sacerdotes que iban a venir acá o que estaban llegando a Paraguay para poder comunicarse en guaraní, de acuerdo en castellano. Hay guaraní, entonces a veces convoqué su recupera. Hay mucha historia en eso, pero tenemos que recordar un siguiente momento. No voy a cansar de sacar con un curso de historia, sino que les voy a rescatar hacia algunos momentos importantes. Previo a la guerra, la famosa guerra del 70, la guerra grande, guerra Guazú y hubo una clara situación que los aliados consideraron como un riesgo, un peligro para ellos. Y esa clara situación estaba representada por el habla guaraní de la gente de Paraguay. Y quedó en la historia, están los documentos. El entonces presidente argentino, Bartolomé Mitre, había dicho palabras más, palabras menos: si nosotros queremos eliminar al Paraguay, primero debemos eliminar al guaraní. Y cosa notable, mucha gente, a lo mejor mirando hoy la historia hacia atrás, va a decir, pero entonces la gente comenzó a hablar guaraní. No, la gente que estaba en ese tiempo hablaba guaraní. Acá no se hablaba inglés, ni francés, ni alemán, castellano inclusive. Ambaé, Apea López, en 1867, ya cuando la guerra entra al territorio paraguayo, Francisco Solano López convoca a los más destacados conocedores del guaraní y les pide a ellos que le haga a él un alfabeto que ya sigue el tío de guaraní, A, G, A, B, C, D, Ario, Beatriz, así que el tío de eso. Y ellos le preparan, y como consecuencia de eso aparecen los famosos periódicos de trinchera, y uno de ellos, más conocido, de hecho con nombre guaraní, y el nombre lo dice todo, es Cabisuquí. Habían dicho Piracetea, a pesar de la escuela de Cabisuquí. Salió otro, que era el cacique de la pared, el centinela, y el otro era la estrella. Eran cuatro, pero uno que tuvo una discusión muy importante en Cabisuquí. Vos apoyas en bajo, hoy alguien la llevó ahí, o llevabas acá, Cailla Guajapopí, Pedro II, el Caíba, el Venancio Flores Popí, el Bartolomé de Yaguá, la Triple Alianza Guá. Popí la de paraguayo levantaba la mano. Imagínense ustedes la triste historia dentro de este mes de agosto, como recordaba Kiko, dentro de la historia funesta, trágica, y esto no tiene ninguna intención más que simplemente ser objetivo en una noche como esta, para destacar el valor del guaraní, el valor del paraguayo. Es que cuando se produce la batalla de Quiriberí, el 12 de agosto de 1869, los combatientes eran 1.600 los que estaban en Quiriberí, al mando del comandante, que no es Pedro Pablo Caballero, perdón, que no es Pedro Juan Caballero, sino
Pedro Pablo Caballero, un gran, pero gran hombre que tuvo el Paraguay, de quien nadie hoy se acuerda. A pesar de que ahí no como Haití, López de Jalisco te responde con algo, para ver lo que está sobre y amanece vivo visitado por 20.000 brasileños. Empieza la batalla, transcurre la media mañana, de los 1.600 prácticamente 600 ya estaban todos fallecidos, un escenario de terror, continúa después de un momento y es cuando un capitán, de quien solamente quedó el apellido, Solalinde, ve enfrente al comandante brasileño a caballo de la acción que se llevaba adelante y le llama a un mitaquín, porque mitaquín, 15 alumnos, 16, 17 años, Gervasio León. Ahora no es Gervasio León, porque no es que soy inglés, o no es que soy francés, o no es que soy castellano, y bueno, yo vi, Gervasio viene de esa vamos a caballo arriba, a esa, el tapija yo viene de esa cualquier cosa que y se desata la destrucción de Piribebuy. Y ya después del mediodía, cuando ya no había vagones, surgen aquellas de quien siempre, de quienes en este caso, siempre se acuerda Francisco y dice, la mujer paraguaya, la mujer más gloriosa de América. A pesar de que ahora hay con Francisco, el Papa, conoce mejor que todos nosotros la triste historia de la Triple Alianza. 100 mujeres, Itá, Itacú, Ibirá, Botella de Cacuere. A pecho mentir, esas mujeres no hablaban ni portugués, ni ruso, ni alemán, esas hablaban guaraní. No sé, como hay que un manubaño, a Pedro Pablo Caballero finalmente lo descuartizan, lo atan de manos y pies y 4 caballos tiran y destrozan su cuerpo. Todos los que murieron allí hablaban guaraní. 4 días después, la otra triste historia en agosto, 16 de agosto de 1869. 4.000 niños, según algunos 5.000, mueren masacrados. Y le pregunto, ¿esos niños hablaban chino? ¿Esos niños hablaban coreano? No llaman ni que guaraní me vamos a hacer, mi caballo vas a pasar y caripea. A mí, si mi mío y yerere, hacen y guaraní. Termina la guerra, Paraguay diezmado, y en ese diezmo la mayoría fueron mujeres. Y otra vez la mujer más gloriosa de América recompuso el Paraguay. Era casi una cuestión de vergüenza para una mujer paraguaya tener menos de 10 hijos. Algunas llegaron a 15, a 20. Cuando empieza la guerra del Chaco, casi éramos 400.000 otra vez. A mí, a mi cuñada, bateo el curugurio que como de Hawái y Moñareve. El curugurio inglés, y Moñareve. Y de allí surge toda la generación que pelea la guerra del Chaco, entre ellos un gran héroe paraguayo, probablemente el más grande artista de todos los tiempos, un poeta sin igual, Emiliano López Fernández, quien escribía, pero extraordinariamente bien en guaraní, extraordinariamente bien en castellano, y usaba yo parado. Cuando él, que fue combatiente de la batalla de Nanagua, el 20 de enero de 1933, cuenta la historia del 13 de Tuyutí, él lo único que hizo fue contar lo que él pasó ese día. Él combatió en Nanagua. Anda, yo pe Carú, pe Cuarafio, que juego o Guapuí, a un mañana. A veces está en la misa de cuerpo. Pero tienen que andar de Ineuyoa, por ir a un cuerpo. Otra parte decía, tipo cuerpe guaysa, no quitando coquín. Nosotros hoy bailamos. El que escucha bien eso, ni por antojo va a querer bailar. Porque lo que él describe es una historia de terror que nuevamente al paraguayo le tocó sobrellevar. ¿Y qué pasó en la guerra del Chaco? Fue José Félix Estigarribia, un 28 de mayo de 1933, el que por una disposición estableció que el idioma de comunicación
de los paraguayos en la guerra del Chaco era el idioma guaraní. Entre varias anécdotas, yo suelo contar una que es muy clara y muy fácil de interpretar. Cuentan que un grupo, una tropa paraguaya, se acerca de la frontera con Bolivia, después de mucho esfuerzo. A mí ya me fuera, Bella Pía, fue, un hija se catúa, este querido Guantán, Oriquí, San Piso, los pueblos de fuera. Y llegan y se posesionan del único lugar donde había agua. Y cuando llegan ellos allí, reciben un aviso. Y decía el aviso que a un día de distancia venía una tropa boliviana de 9.000 hombres para tomar ese sitio de agua. El comandante de esa tropa pide socorro al Comanchaco y el Comanchaco le responde con una frase que está en los archivos del Ministerio de Defensa, junto a otras. ¿Qué respondió el Comanchaco? En guaraní le dice: "Con heriré, caballuje que mambo arriba". Y esto se repitió cada cierta media hora o más, y los bolivianos que ya desde 1928 vinieron acá a aprender guaraní, captaron el mensaje. Va a ver, ¿cómo pasa? Pero no es lo mismo vivir en Paraguay y hablar guaraní que aprender guaraní e intentar entender guaraní desde otro lugar. Solamente nosotros entendemos muchas cosas de guaraní. Y entonces los traductores que ya conocían el guaraní hacen el intento. Dice: "Coherina, te andas así, al amanecer. Caballo de timambo afuera. Un caballo de 3 patas. Y nadie entero la caballo, mutilado a mí. Un caballo de 3 patas, ojo de piari. Irá a salvarlos". Lo que jamás los bolivianos pudieron entender es que caballo de timambo afuera era el tercer cuerpo de caballería que nunca tuvo a caballo. Con esa frase el Paraguay ganó una batalla. 9.000 fusiles caen en poder del Paraguay. Y qué historia qué historia la que les cuento. Eso es lo que nos tiene que fortalecer. No hace mucho me llaman decano de una de las facultades que acá el profesor Kiko exageró un poco ya con la lectura de lo que hace mi persona. En una de las facultades, que es la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, mañana temprano me llaman decano y me dice, me dice: mañana quiero que esté acá a tal hora, porque tenemos la visita de un profesor norteamericano. Me llamó la atención. Le digo: y me dice: él viene, vamos a firmar un convenio con él, y él está encantadísimo con el guaraní. Cualquier cosa, ella va a decir: Estados Unidos viene. Bueno, yo hago eso que porque es estar con algo de la guaraní, porque ahora voy a la plata, me dice: hágase al otro día. Y tipo que se hace de vino, pero le va a esa vez. Y este señor tenía un afecto tan especial por el guaraní, le pide al decano que por favor no le lleve a un hotel, que le lleve a algún lugar cercano donde había gente que hablase guaraní. El decano consigue con uno de los funcionarios que estaba viviendo allí no muy lejos de la Facultad de San Lorenzo. Una tarde, ya en la casa de este señor, el dueño de casa le invita a él y le dice: va a haber una reunión y allí se va a hablar el guaraní. Se fue, una ronda así de vecinos, una comisión vecinal, y comienzan a hablar, él escuchaba, y en una de esas se levanta un señor que estaba casi frente a él y dice un montón de cosas de guaraní: tú hiciste ir. Él de al lado, tratando de disculparse con el visitante extraño que estaba, sale y él se levanta y dice: acotando, me disculpa a mi cara y fulano, hoy tú hiciste ir. Y escuchó que es un norteamericano, y como hablaba tan fuerte, tenía una voz muy potente, le pregunta de al lado: ¿quién tomó mucha agua? Y ocurrió esto, poco capaz de ser. Y se dio cuenta y se cayó, no dijo más nada. Al otro día nos encontramos y me dice: no sé qué pasó ayer. Fui a una reunión, escuché que alguien dijo: tú hiciste ir. Yo pregunté: ¿quién tomó mucha agua? Yo le digo: ay, por profesor, le digo: allí no hay mucha agua. ¿Y qué es? Me dice: estuvo borracho. Le digo: un momento, no se le diccionario bolsillo, para mí, en
guaraní, oye, caú, acá caú, borracho. No, en un bola de diccionario. No es caú, acá tú hiciste tire, tú hiciste lempure, tú hiciste tatabe, tú hiciste tóncore, el que mata a y yo tatá. Cuando le dije eso, se agarró la cabeza. Todo, y acá caú, no, mira, eso no sirve. Y él se fue tan, pero tan desilusionado, porque él pensó que ya hablaba. Y cuando se fue y se estaba por retirar, me dice, lamento mucho, pero yo voy a seguir estudiando guaraní allá. Y sí, adelante. Y me dice, ¿qué tengo que hacer? Y tiene que venir a nacer acá para entender lo que hacemos nosotros con el guaraní. Entonces, lo pintoresco nuestro pues, es que cuando, y esto me pasó, ella está en la Pipepe de Iseiba Manó, porque vean de Hueruina a Estiraje. Entonces, ¿qué dice la gente? Opotí, Ñandebetá, Ocalipú, Evitema, los Esabey de San Guazú, o por Ajeino Nacional Mesahario, o Llama y Cusara, o Joñan de Yarapiquete, o Calipuma. Y todos nosotros que estamos acá sabemos que eso significa morir. Pero lo decimos de tanta manera y solamente nosotros entendemos eso. No creo que exista una lengua más expresiva. Y uno de los TikTok que alguna vez me hicieron en un programa se volvió, como se dice hoy, viral, cuando me decían a mí, ¿por qué es tan expresivo? Y verdaderamente es muy expresivo el guaraní, porque lo que en castellano no podemos decir, lo hacemos con la ayuda del guaraní. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, así en un castellano bastante castizo, muy justo, voy a decir ven, o si hay un margen de autoridad, el más hacia el menos, venga. Y en la expresión más popular es venir. Pero venga, venir, en guaraní es solamente el yu. Pero en guaraní tenemos algo que ya no tiene el castellano, que es, por ejemplo, agregarle a el yu, agregarle na. Y decimos ayuna, terejón, na. Y na sería traducido al castellano como una expresión de por favor, porque na es un rogativo. Pero si no le decimos el yu na, le podemos cambiar na por mi y decir el yu mi, eres por mí, el por mí, que es una expresión cariñosa. Y si yo digo el yu na, sería como forzando la traducción, venid por favor, y el yu mi y venid por favor. Pero está la orden que es orden, que viene de saque, donde ella apoya de botas la vez, el yuque, pereque, el brajaque, el yapoque. Bueno, eso tiene el guaraní. ¿Y qué hacemos nosotros al hablar castellano? Se vuelve imposible hablar castellano sin decir, por ejemplo, venina, andate na, contarle na, decirle qué. Llevarle qué, comprarle qué, apenas a pequeño guaraní, castellano es el guaraní. Pero el guaraní sigue siendo más expresivo, porque así como está mi, qué y na, y cada uno equivale por favor, podemos juntar dos y decir el yumi, na, terejo mi, na, ella o mi, na. O podemos cambiar y decir terejo que na, el yu que na, el guapé que na. Y eso es como decir, venid por favor, porque allá vamos a ver el castellano no tengo acá más, ¿verdad? Pero tenemos el caso donde podemos mezclar los tres y decir, el yumi, que, na. La palabra castellano es más o menos, venid por favor. Donde el boliviano castellano es verde por la mano. Y otra vez, como decía yo en ese video, nosotros tenemos una particularidad de tratar siempre de ponernos bien con la gente. Nosotros somos gente muy agradable. Más allá que hay veces unos cuantos tengan por allí, pero fuera de eso, la mayoría somos gente muy agradable, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le agregamos otra vez una palabra que refuerza. Y decimos, el yumíquena y catuno. Como bien oye porque están ¿verdad? Como decir, vení por favor, y si podés. Para que se van ahí. Eso forma parte de la riqueza que tiene el guaraní.
que muchas veces nosotros hablamos y no nos damos cuenta de que tenemos una verdadera joya en nuestro ser, que tenemos la capacidad de decir, y no importa que nos hablen bien, porque acá pues se creó toda una especie de campaña para decir yo no hablo guaraní, y la mayoría con cierto temor dice yo hablo yo paramos. Entonces allí cuando yo le pregunto, ¿hablamos castellano? Y no, porque decimos venina. Y si alguien acá me dice, yo nunca dije, yo ahora me voy a la luna y nunca me vuelvo. ¿Quién no dijo venina? Andate a contarle, traerle que contarle, decirle que nada. Y eso es para el castellano. O alguien acá nos dijo, ¿qué vio querer gina vos? Vayan de esa casa, yo no estoy pidiendo un diccionario, ahora digo, ¿qué vio qué es? Querer gina me vale. Y es una mezcla perfecta. Y todos estamos pensando que hablamos castellano. O el famoso Jonio no sabía lo. Jonio no sabía lo. Y el otro le dijo yo también. Y yo también digo lo. Habla castellano. No tenemos ningún reparo, ningún temor en decir que hablamos castellano. Y se dan cuenta que no es castellano. ¿Quién acá no dijo de Guapuno más te dije? Guapuno grande. En muchísimas situaciones. Pero puede que acá se dé el caso de que me digan, definitivamente yo no digo nada, no digo pío, no digo licón, no digo guapo, no digo nada, yo hablo castellano. Pero, ¿será que acá, en algún momento de hoy, ayer o la semana, alguien de ustedes nos dijo Sique? Vino Sique, se fue Sique, trajo Sique? ¿Verdad que dicen? Si me dicen que no dicen, repito, ya no voy a dar una mirada sobre después. Porque decimos eso. ¿De dónde viene Sique? Él la Sique y será. Si yo les digo, por ejemplo, mesa, aunque no dé el objeto, ustedes van a relacionar. Mesa, todos conocemos. Silla, el río Yaguá, Maracayá. Y todos estamos viendo una imagen detrás. Maracayá está el gato, Yaguá está el perro. Mesa, y obviamente estamos viendo el objeto, normalmente cuadrado, que si yo voy a comer o vivir. Pero si yo le digo Sique, no hay nada atrás de Sique. Pero todos decimos Sique. Vino Sique, se fue Sique. ¿Por qué? Porque al pensar, pensamos en guaraní y decimos en castellano. Ese Sique es Catú, o un Catú es vino Sique. Ojo Catú, se fue Sique. Como veo Catú, contó Sique. ¿Qué es Sique en castellano? Una incorrección. Hoy va a ir a castellano. La eonia de la vino Sique. Entonces, sigo para ver. Lo que queremos decir es que es vino. Y Sique es un enfatizador, como un pariente de Bella Eva. ¿Se dan cuenta? El otro caso, pintoresco. Esto tuve la experiencia con una lingüista española que vino a Paraguay. Añada, usted me lo hacía muy bien, éramos vení un poco, vení un poco, pero hubo que hacer. A la paraguaya la un poco que hice todo, de decirla un poco, decirle un poco, llevar un poco de esto, contarle un poco, darle un poco de número, un poco de hablar un poco. Y la pregunta es, ¿por qué decimos un poco? Y viene el guaraní, mina, ellos mina, vení un poco, yo era mina. De allí viene. ¿Y qué significa eso? Que la conciencia colectiva funciona en guaraní, por más que hablemos solamente castellano, estamos influenciados por una lengua que se volvió una atracción fatal para nosotros. Porque queriendo y no queriendo el guaraní está en nuestra boca. Porque esa persona que dice yo no hablo, no me gusta, dice Sique y dice un poco. Y no sabe que Sique un poco viene del guaraní. O no habrán escuchado por allí decir a alguien, muy común, le dije luego. Pero le llevó luego, ayer ya le llevó luego. Ambas luego, pero no es luego de después. Vean que la guaraní, la dice, a evoingo, luego. Pero no es luego de después, simplemente es un enfatizador. Si yo quiero decir eso, es lo que tendría que decir, te dije, pero te dije, o como nos da en castellano, para decir que piensa
vive en guaraní, es como que nos dice todo. ¿Verdad? Te dije luego. Esas son muestras de cómo hablamos, no solamente el guaraní, sino que el castellano. Y finalmente, quiero ponerles este ejemplo, y les voy a pedir acá que ustedes puedan intervenir. Y les voy a demostrar a todos ustedes que hablan guaraní, para que de ahora en más no digan, yo no hablo guaraní, yo hablo yopará. Porque esa expresión, yo hablo yopará, no es otra cosa que parte de esa historia de destruir al guaraní. Hay que eliminar la palabra guaraní. Así como hace Mitatí que se le hizo arrodillar por hablar guaraní, porque en ningún lugar del mundo he hablado con tantos lingüistas de todas partes. Les he preguntado a ellos si por hablar su lengua han sido atropellados, y en ningún caso. O hablan en eso, anda, en eso reída, itaku y ari, yukires agua su ari, abatitu pi ari, tapita ari, prohibido. Allá de Yuki, allá de Morani. Vaya de campesino, le veo campesino para allá de Morani. En indio igual, indio, en el Morani, castigo, prohibido. ¿Cuántos seguramente ustedes conocen gente que recorrió el patio de la escuela diciendo no voy a hablar más guaraní, no voy a correr, todo el dejaré, todo el cabo? Sin embargo, 70% de Paraguay sigue hablando guaraní, pese a todo. Y entonces acá les quiero demostrar a ustedes que hablan. Les quiero preguntar, ¿cómo dirían ustedes en castellano el nombre de una famosa canción? Monguiri Huile. Parece ya esta palabra castellana. Por ejemplo, Monguiri Huile en el Endavo, como dice la letra. ¿Cómo dirían ustedes que son castellanos? Monguiri Huile. Miren, pregunté y nadie me dijo, profesor, muy complicado. Usted te quedó 2 minutos. Vamos a reunirnos acá, vamos a deliberar esa emoción. La respuesta de allá hasta acá es de lejos. Ahora le pregunto, ¿qué es Monguiri? Y por consiguiente, ¿qué es muy bien? Desde, ¿verdad? Lejos desde. ¿Por qué me dijeron ustedes desde lejos? Porque ustedes saben hablar castellano. Porque saben que si en castellano dicen lejos desde, lejos junto a vos, porque capaz no entendería la gente. Parece que es la vez que van a decir. Yo sé que en castellano tengo que decir desde lejos, pero cuando yo les digo eso mismo, en guaraní, hombre, todos saben eso. Y eso que parece una cosa tan simple para ustedes, es la cosa más complicada para aquella persona que nunca habló guaraní, que habla inglés, francés, castellano, para aprenderse. No son iguales las dos lenguas. Le voy a poner esta otra situación, ahora voy a hacer al revés. Le voy a preguntar ahora, voy a pedirle que traduzcan ahora. ¿No cuenta? Para ustedes hacer, y todo esto que estamos haciendo acá esta prueba, podemos salir a la calle y al primero que pasa la vamos a preguntar. No va así y va desde lejos. ¿Y cómo se dice guaraní? Monguiri. Acá voy a apostar $1 millón y sé que no voy a perder. Y voy a apostar. Todo el mundo va a decir desde lejos. Porque todos sabemos eso. Si yo digo, por ejemplo, mi ropa se ahó, tu ropa de ahó, ¿cómo sería su ropa? De acá hasta allá, Illao. Todos dijeron Illao. Y lo que no dijeron pensaron Illao, ¿verdad? No pensaron otra cosa. Ahora, el siguiente. Si yo digo, se acá, mi cabeza. Ne acá, tu cabeza. ¿Cómo diríamos su cabeza? Sobre la marcha. Nadie me dijo hacer que lo me dijo ni acá. Y el último. ¿Cómo voy a decir mi patio se corapue? Tu patio me corapue. Y su patio ya, pero ni dije todo que ya me dio un corapue. Se dan cuenta que acaban de responderme. Yo les dije en castellano su cabeza, su ropa, su patio. Ustedes solamente su en castellano. Y ustedes pasaron por mí y me dijeron Illao, el sustantivo ao. Antes le pusieron una IY, que es su en guaraní. En el siguiente caso, le dije su cabeza y no me dijeron Iyacá.
Es más, si yo digo acá, Iñacá por entero, es porque capaz de hacer, es verdad, Iñacá. Iñacá, y vamos a corregirlo, pues me dijeron Iñacá. Y N. ¿Por qué razón? Ninguno de ustedes sabe. Ninguno me puede explicar. ¿Dónde aprendieron? En la casa, con su vecino, con sus amigos, en cualquier lado. Así aprendimos guaraní. En el último caso, le dije su patio y me dijeron la palabra patio por apoyo. ¿Qué le pusieron antes? Una I. ¿Por qué usaron una I, una I, N y una I? Y tienen tres maneras de decir su guaraní. Cuando yo le voy a enseñar esto a un extranjero, le digo, AO es oral y se usa la I, y YAO, y YAYACA, AYACA es oral. Y si le voy a decir, acá en nasal tiene la tilde nasal en la A, y por eso digo Iñacá. Pero ninguno de ustedes necesita esta explicación. Insisto, salimos a la calle y le agarramos lo primero que pasa, no va a decir YAO, Iñacá y por afuera. En el último dijeron I, ¿por qué? Porque allí ya no empiezan A, E, I, O, U, Y, empiezan una consonante, la que. Y cuando hay consonante, yo uso una I y digo Icorapú, Imbaracayá, Iyaguá. Hablan guaraní y hablan castellano. Porque hablar una lengua es saber construir en la lengua. Vamos al siguiente caso. Todavía no se cansa, ¿verdad? Y yo creo que Panchi me aguanta un poquitito para terminar esta parte. Panchi tiene una historia espectacular. Yo lo conocí a su papá, un extraordinario artista. De paso, un recuerdo a don Luis. Bueno, díganme cómo se dice en guaraní. Yo camino. ¿Y cómo sería él camina? Aguata. Ni dudaron. Y atiendan bien esto. Yo le dije, al conjugar un verbo en castellano, todos van a recordar de la escuela, del colegio, de todas partes, que en castellano hay palabras que tienen una parte invariable. Camino hasta la M. ¿Y qué hacemos? Le agregamos al final o, as, a, amos, ais, am. Pero es al final. Yo le dije camino, después le dijo yo camino, después le dije él camina. Camino, camina. Cuando ustedes me tradujeron, dijeron a, guatá. Y en el siguiente me dijeron o, guatá. ¿Qué pasó? En guaraní cambió al principio. ¿Por qué hicieron eso? ¿Dónde aprendieron? ¿Por qué me respondieron en coro aguatá o guatá? Porque ustedes hablan guaraní. ¿Cómo aprendieron? Ya no importa. Y fíjense que en guaraní varía todo al principio. A, guatá, re, guatá, o, guatá, ya, guatá. En castellano camín, o, camín, a. Si yo estoy hablando acá sin ninguna razón, ustedes tendrían que demostrarme que los paraguayos decimos guato, guata, guatamos, guataremos, guataramos. Y todos saben que eso no existe. No existe, ¿verdad? Entonces, ustedes hablan guaraní, hablan castellano. No digan más hablo yo para, digan con confianza y denle su voto de confianza al guaraní. El guaraní necesita de ustedes con sus hijos, con sus nietos, con quien sea. Yu, Eguacuí, Yacarú, por lo menos con eso. Si en algunos casos, o bueno o tenemos que hacer algo para que eso no ocurra. Todavía somos un 70%. Fuimos más en algún momento. Pero hoy día, gracias a la música, y hoy día, acá quiero mostrarles, podemos compartir el primero. La cosa que era imposible, 20 años atrás, 15 años atrás, nosotros decíamos, está internet. Parecía una cosa así distante. ¿Será que alguna vez va a haber algo guaraní? Y van a ver ustedes una primera imagen que vamos a proyectar en un momento. Ustedes conocen lo que es Wikipedia, la más grande enciclopedia del mundo. En el mundo hoy, según la UNESCO, hay un poco más de 6.000 idiomas. 6.000. De los 6.000 idiomas, 3.300 idiomas están en peligro de muerte. Todos los idiomas que tienen menos de 100.000 hablantes están condenados a morir de aquí a corto tiempo. Hay un idioma que muere cada 15 días en el mundo, informe la UNESCO. La pregunta
pregunta es, ¿el guaraní está en la línea de la muerte? No. El guaraní tiene 11 millones de hablantes en la región. El Paraguay es el epicentro. Habla una niña en Argentina, hay Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Buenos Aires, Oriente Interior, y ahora anime. Le decía acá a varios de los que están presentes, ya sábado, a ver, yo hace un tiempo, casi 6-7 años, vengo una vez al año a dar clase de una conferencia en Dobrados y contaba una anécdota de una tiempo ahí de portugués, hace años ya, aquí bebes llama a ser una brasileña, en menos había habla portugués, no sé si era, como dice, jugaba con dice, tiene la hipótesis, dice, depende de guaraní, en gente guaraní, cuando ahí te la portugués, yo pensé guaraní, todo el mundo hablaba guaraní, acá, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, la Universidad de São Paulo, la USP tiene clase de guaraní, la UNILA tiene clase de guaraní, Dourado tiene clase de guaraní. ¿Por qué? Porque habla guaraní. La Sorbona en París tiene clase de guaraní. El primer sitio que el guaraní tiene en internet es obra del doctor Wolf Lustig, un alemán que estudió guaraní en la Universidad de Mainz. De eso estamos hablando. Un idioma que no se quedó acá, un idioma que es apreciado por el mundo. Aquí tienen ustedes, Wikipedia guaraní. 32.000 palabras que me dejó un poco más así canoso que estoy acá. Me tocó traducir para hacer 32.000. Hoy tenemos Wikipedia guaraní. Terminamos y era un muchacho de Lituania. Él no hablaba ninguna pizca de palabras guaraní. Pero bueno, no entendimos. Ahora él escribe guaraní y está interesadísimo en venir a Paraguay como un entrevista de la Lituania, como este Rusia escribe. Puedo escribir aquí, en Cádiz, aquí arriba. Escribo John Lennon. Este fue el primer artículo que escribimos porque él me dijo es Wikipedia internacional. Y acá todo lo que hay es de Paraguay. Ahora tenemos que convertir Wikipedia en una página como cualquier otra. Y me forzó a escalar John Lennon recoge, que la castellano, aunque aquí allá por la semana, habíamos a guaraní, a Pepe Yucuta John Lennon guaraní. A Pepe Yucuta Pablo Neruda, a Pepe Yucuta Martin Luther King, a Pepe Yucuta Oimía Guerrero. Lo que empezó con 60 páginas, hoy tiene 6.000 páginas, totalmente guaraní. El que va a entrar a Wikipedia, Wikipedia era guaraní, y cuando va a entrar a guaraní. Cuando éramos guaraní, castellano, mire, queda, ¿qué queréis saber? Lo de al lado, el siguiente, ¿qué está al costado? Esto es algo increíble que se dio con una empresa que seguramente todos ustedes conocen, Mozilla, Firefox, Firefox solo. Entran en contacto con nosotros y nos dicen, necesitamos traducir el navegador. Olvídense que Wikipedia tiene 370 lenguas a las que se traduce esta página. Una lengua de los 370 es guaraní. 6.000 lenguas en el mundo, 370 lenguas tienen el privilegio de tener Wikipedia en su propia lengua. Firefox, Aguara Tatá, Aguara Soto, Tatá Fuego, Aguara Tatá, aceptaron los yanquis. Y para esto llegamos a traducir 65.000 palabras con un grupo de traductores, donde el incluyo acá no me olvidé, no me escuché a mi estado mayor, mi señora está acá sentada, Sabina. Bueno, ella formó parte de ese grupo con otros profesores. Trabajamos 3 años. Siempre dejo constancia que estos trabajos son ad honorem. Y hoy el Estado paraguayo quita pecho y cuenta que esto tenemos. Pero esto nació de un trabajo voluntario. Hoy, gracias a Mozilla, tenemos el navegador Mozilla traducido totalmente al guaraní. Mozilla solamente funciona en 112 idiomas. El idioma número 109 al que se tradujo Mozilla es el guaraní. El guaraní. La única lengua americana a la que se tradujo el navegador. Y tercero, voy a pasar así. Un datito anterior. Fíjense que acá hay un dato interesante. Nosotros cuando teníamos la famosa tilde nasal, la de la ñ, para a, e, i, o, vocales nasales que tiene el guaraní, no existen en castellano. Y tenemos una letra que es exclusiva del guaraní, que es la G. Cuando nosotros decimos muané,
que nos sale a todos muy bien, muajé, o se sirve muaná, o ocaru hanmuá, no es ocaru agua, no es guará, no es muaná, se sirve muaná, no es se sirve guará, se sirve guará. En la guía, ellos nos ayudaron a poner las tildes. Hoy, todas las letras de guaraní están presentes en Internet. La lengua que ya no tenía que estar hoy tiene vida en Internet. Internet es el otro mundo donde todos ustedes pasan unas cuantas horas de su vida. O en Facebook, o en Instagram, o en el WhatsApp, que más que el menos alza fotos, hace comentarios, y mucha gente hoy escribe en guaraní. Y lo otro, ahora sí, por favor. Con esto vamos a cerrar. Allí tienen ustedes el famoso traductor de Google, ¿verdad? O Google. Bueno, yo le voy a pedir, ya mejor paso por acá, y voy a escribir una simple palabra acá para mostrarles a ustedes cómo funciona. Esto se tradujo hasta ahora en un 60%. En total tiene que ser 200.000 palabras. Y otra vez, un grupo de 5 personas trabaja todos los días, incluido hoy, para agregar esta palabra. Vamos a suponer que un mitaquí acá en la Mambay, guaraní hablante, ¿por qué no un país veterano? Nosotros tenemos acá con los profesores varios indígenas que están becados. La tenemos una institución que se autogestiona y trabajamos en 100 distritos. Por eso ya se lo dije, ellas son unas heroínas, son acá de la casa y hacen un trabajo extraordinario. Acá tenemos más de casi 2.000 profesores formados en el Amambay. Cuando nosotros llegamos acá, contados con los dedos en la mano, habían 5, hoy tenemos 2.000. Y bueno, ese niño Pedro Panino, o bellavisteño, o badeño, ñuverá, ¿verdad? Era guaraní. Vamos a suponer que de acá directamente va a España. No llega castellano. Pobre, ¿cómo es la caballera que tiene celular? Abre el celular, busca su traductor, Google, traductor guaraní español. Entonces vamos a suponer que el que no habla nada castellano quiere decir esto. ¿Se dan cuenta? Va traduciendo. Y voy a poner así por ocurrencia para no poner nasalidades. Voy a poner así. Va, vete abajo, el perro azul. Y esto, vamos a suponer que ese Vitali quiere hacerle escuchar esto. Entonces le dan clic acá. Un ratito. Para que escuchen. El perro azul. El perro azul. No hace falta que hable castellano. Le va a atesorar a su traductor. Pero vamos a suponer que allí hace un violento viaje a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, obviamente, va a tener que hablar inglés. Entonces, él escribe que ya va joven. ¿Y qué va a ocurrir acá? ¿Y qué puede hacer él para hacerse entender? Le va a dar un clic acá. The blue dog. The blue dog. The blue dog. Pero podemos suponer que está acá al lado nuestro nomás para que no se vaya muy lejos. Y apúrate. A ver un poco donde dice portugués acá. Por acá no me da. Acá. Ahí. Bueno, ¿qué va a hacer? Le escribió que lleva joven. Y le dice a su parlante que hable. A ver, voy a que sale acá. Cachorro azul. Cachorro azul. No me digan que esto no es espectacular. Bueno, esto es guaraní ahora. Entonces, yo les invito, como muchos me han preguntado, voy a hacer propaganda acá. Todo lo que quieran estudiar guaraní, las profesoras están acá. Y les invito a acercarse a estudiar, porque si tienen tiempo para estudiar inglés, o francés o alemán, ¿por qué no vamos a tener un tiempito para estudiar guaraní? Muchísimas gracias a ustedes por escucharme, contentísimo de compartir con ustedes. Allá está por aquí, oye, el tema de muchas gracias. Awi
Llamo bajo mi vida, llamo, ¿saben qué te digo? Hacemos una breve pausa para que visiten la cantina, el baño, conversemos un rato y enseguida volvemos con la música y a la segunda parte de la disertación del profesor David Galeano Oliveira. ¿Ok? Ya volvemos. Sí, no es así, ¿verdad?